Bueno, sean todas y todos bienvenidos a este encuentro donde estaremos dialogando sobre la renovación del ministerio apostólico en una iglesia sinodal, ¿no? Buscando discernir nuevas formas del ejercicio y el poder en cuanto a la práctica ministerial, y para ello pues tendremos hoy una conversación. Les presento a quien nos va a moderar en este día, el jesuita Jonathan Marín, quien es filósofo y magíster de teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y también por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en teología sistemática en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Su interés a nivel de investigación gira en torno a las relaciones de comunidad, violencia, rivalidad, inclusión de las diversidades sexuales en la Iglesia y en el ámbito eclesiológico sobre la eclesiología del pueblo de Dios, sinodalidad y reforma. Él ha tenido experiencia pastoral en la educación secundaria y universitaria, ha enseñado en el Centro de Formación Teológico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Lo tenemos pues con nosotros y le damos las gracias a Jonathan por moderarnos en esta conversación. Muchas gracias, Rafael. Es un honor poder compartir este espacio de formación con todos ustedes. Sean muy bienvenidos, bienvenidas. Este es un espacio pensado especialmente pues para la formación cristiana, la formación teológica. Estamos muy felices y contentos de que ustedes puedan participar a través de este webinar, de este seminario. Como nos lo decía el profesor Luciani, en esta ocasión vamos a hablar del ministerio apostólico. Vivimos en este momento un momento muy especial en la iglesia en el que estamos hablando de reforma, estamos hablando de sinodalidad, estamos hablando de repensar la ministerialidad en la iglesia, estamos hablando del rol de la mujer. Fíjense que estamos iniciando este webinar justo en las vísperas de ese aniversario, del aniversario 10º de la elección del Papa Francisco. Y creo que es un escenario privilegiado para que continuemos esta reflexión que venimos haciendo a través del Departamento de Formación Continua del Boston College. Entonces, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos unos panelistas de lujo, el doctor Santiago Guijarro, Serena Nochetti, Carolina Bacher, Rafael Luciani. Los vamos a ir presentando a medida que vayamos discutiendo, dialogando. Y en primer lugar, pues voy a darle la palabra a Santiago Guijarro, que es presbítero, miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Sagrada Escritura del Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología por la Pontificia Universidad de Salamanca, director de la Casa de la Biblia de Madrid. Recuerden que el doctor Santiago Guijarro dirigió una nueva traducción de la Biblia en versión para España e Hispanoamérica, la que conocemos como Biblia de América, la Biblia de América. Actualmente enseña en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que ha sido vicerrector y decano de la Facultad de Teología, director de la Asociación Bíblica Española y actual director de la revista Seminarios, fundada en 1955 y que tiene como finalidad contribuir a la investigación y la renovación del ministerio apostólico en la Iglesia, es decir, aquello que hoy nos convoca. Doctor Santiago Guijarro, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención va a ser muy breve porque sobre todo lo que quiero es contarles cómo ha surgido este proyecto que hemos llevado a cabo en colaboración el profesor Rafael Luciani y un servidor. La idea de fondo que nos planteamos en este proyecto era proponer a través de la revista Seminarios una reflexión que pudiera contribuir a las deliberaciones del sínodo y a las reflexiones que se están haciendo en la Iglesia
sobre el camino hacia una iglesia más sinodal, y entonces hacerlo desde la perspectiva específica de la revista, que es, como acaba de decir Jonathan, pues justamente la reflexión sobre el ministerio apostólico. Percibimos ahí que una verdadera renovación de la Iglesia no podría darse si no hay también, antes y al mismo tiempo, una renovación del ministerio apostólico. Y entonces pensamos cuáles eran las cuestiones fundamentales que había que abordar e invitamos a algunas personas, algunas de las cuales están aquí formando parte de este panel, para que nos ofrecieran su reflexión. Lo que queremos hacer es una propuesta para la reflexión. Hoy se van a presentar aquí y se van a discutir 3 de los artículos que se publicaron en ese número de la revista Seminarios, que ustedes pueden encontrar online, en abierto, y que seguramente algunos de ustedes y algunas de ustedes han leído ya. Yo les invito a que accedan a la revista y no solamente a este número, sino también a los números anteriores en los cuales se abordan algunas de las cuestiones que se plantean en este proceso de reflexión. Me complace muchísimo hoy, este es el segundo seminario que tenemos online sobre el tema. El primero fue sobre la desacerdotalización del ministerio. En aquel caso, los panelistas fuimos 3 presbíteros, pero hoy tenemos como 3 panelistas a 3 laicos, y eso es, me parece, un acontecimiento reseñable. Los que hemos recibido el ministerio apostólico y lo ejercemos, creo que hoy debemos estar muy atentos. Hoy nos toca escuchar y reflexionar sobre lo que se nos va a decir desde esa otra orilla. Como comentábamos antes de salir en abierto, si los obispos y los presbíteros podemos hablar sobre los laicos, justo es que también los laicos hablen sobre nosotros. Así que muchísimas gracias por sus reflexiones, por el trabajo que realizaron para elaborar sus artículos y por la reflexión que nos van a ofrecer hoy. Muchas gracias. Yo desaparezco del panel para que queden ciertamente ellos y tengan ellos la palabra. Un saludo muy cordial y gracias a todos por la participación. Perfecto, muchas gracias, doctor Santiago, por su amable presentación pues, de este proyecto que nos ha convocado en las últimas sesiones y nos convoca hoy alrededor del Ministerio Apostólico. Voy a darle la palabra a Carolina Bacher. Vamos a empezar este diálogo y entonces pues cada panelista tendrá alrededor de unos 10 minutos para que nos comparta un poco su visión sobre esta renovación del Ministerio Apostólico. Voy a proceder entonces a presentar a la doctora Carolina. Ella es teóloga laica argentina, doctora en teología pastoral por la Universidad Católica Argentina, especialista en organizaciones sociales y educativas, profesora de teología pastoral en la Universidad Católica Argentina e investigadora en el Instituto Teológico Egidio Viganó de la Universidad Católica Silva Enríquez en Chile. Durante su trayectoria académica, la doctora Carolina ha sido responsable del proyecto Sinodalidad, Mujeres y Liderazgos en la Iglesia Local, el estudio de caso del Consejo Pastoral Zonal de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, integrante del proyecto internacional llamado La Renovación de las Iglesias Locales con Perspectiva Sinodal, un trabajo en unión con el Boston College, Grupo Iberoamericano de Teología, Pórticos Foundation, y también del proyecto Consejo Diocesano de la Arquidiócesis de Córdoba. Ha sido perito del equipo de síntesis Informe Argentino 2022, integrante del programa Teologanda y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Teología, entre muchos otros títulos y experiencias. Entonces, Carolina, por favor, esperamos su contribución. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la presentación y también a Rafael y a Santiago por la convocatoria, ¿sí? Nosotros vemos que en esta reflexión sobre los procesos sinodales aparecen
3 dimensiones que se trabajan, que es el estilo, los procesos y las estructuras, ¿no? En mi caso, el aporte del pequeño artículo de la nota fue sobre la caridad pastoral en clave sinodal. Es decir, que es un aporte a la dimensión interior o al estilo pastoral a desarrollar en los sujetos pastorales, en este caso del ministerio apostólico. Voy a poner un pequeño marco, y es que la reflexión surge en el contexto del dictado de las clases de teología pastoral fundamental, en donde esta dimensión interior, el corazón pastoral, ocupa una unidad temática, a la cual dentro de la tradición argentina le damos mucha importancia, ¿no? Formar este corazón pastoral, ya sea en el ministerio apostólico en sentido estricto, como en cualquier agente pastoral, ¿no? Este acento en la dimensión interior que después se despliega en actitudes, acciones, procedimientos, que busca cambiar las estructuras, ¿no? Pero siempre con esa apertura al espíritu, y que hace florecer estos dones en obras concretas. Por lo tanto, este es mi pequeño aporte. Como la expresión indica, caridad pastoral tiene 2 componentes, caridad y pastoral. Y en la propuesta del artículo voy a desarrollar algunas notas de la caridad pastoral, algunas de las cuales me parece que son más habituales de escuchar, y otras que creo que traen cierta novedad y que sintonizan con este espíritu de la sinodalidad que nos permite caminar juntos, es decir, cómo serían las actitudes a formar el corazón, las notas del corazón pastoral en una iglesia sinodal. Evidentemente, nosotros tenemos claro, si hacemos un breve paneo por la historia de la iglesia, que las espiritualidades configuran agentes, configuran estilos, y eso se plasman en distintas acciones y procesos. Bien, básicamente la caridad pastoral es un don del Espíritu que nos llega a todos los bautizados por el bautismo y a los ministros ordenados en el orden. Es un don, una virtud teologal, pero es una virtud a la cual corresponder y hacerla fructificar. Como su expresión le indica, tiene, además de la virtud teologal de la caridad, tiene el componente de pastoral, es decir, que toma una imagen bíblica y colorea la caridad a partir de esa imagen bíblica. ¿Qué quiero decir? Que las notas que toma la caridad pastoral vienen de la imagen de Jesús, buen pastor, que claramente tiene un acento en la misericordia. En un primer lugar, estamos habituados a identificar esta caridad pastoral como un corazón misericordioso que, como la etimología lo dice, se conmueve, se vuelca hacia la miseria humana, sea esta por sufrimiento, marginación, pobreza, o sea hacia la del pecado. Entonces la imagen del pastor acá evoca ese pastor que sale a buscar la oveja perdida, que la carga, que la alimenta, que la vuelve al rebaño, a las cuales las ovejas conocen por su nombre, ¿no? Ahora bien, esta caridad pastoral que es misericordia, el Papa Francisco nos ha insistido, también declarando el año de la misericordia, que en estos tiempos de desierto y de mucho sufrimiento por distintos motivos es muy importante volverla a poner en primer plano, ¿no? Que el corazón pastoral sea este corazón misericordioso. Es un acento que no solo puso Francisco, también Benedicto cuando asumió su pontificado, hablaba del desierto, de las heridas y de cargarnos unos a otros, ¿no? En este cargarnos unos a otros ya podemos ver un rasgo de reciprocidad, ¿sí? Pero esta lectura, esta mirada hacia el otro, está prestando atención a esa dimensión más frágil y vulnerable que tenemos los seres humanos, todos los seres humanos. Tenemos una dimensión frágil y vulnerable, en términos clásicos, las consecuencias del pecado original, es decir, esa dimensión vulnerable. Ahora bien, eso es todas las dimensiones, siempre estamos en esa dimensión constitutivamente vulnerable, pero no siempre, pero no es la única dimensión que nosotros tenemos en nuestra experiencia de bautizados. El Espíritu viene a nosotros
El Espíritu está presente en la humanidad, alentando esa fuerza de vida, y desde esa fuerza de vida nos regala dones. Dones que son significativos para nuestra identidad, nuestra vocación, pero también son dones específicos para el servicio. Entonces, este servicio pastoral que se hace de los dones nos invita, y nos invitaba ya Juan Pablo II en la transición del cambio de milenio, a redescubrir cómo el otro es un don para mí. ¿Qué es lo que el otro tiene para aportar en esta peregrinación de la Iglesia al servicio del reino? Entonces esa dimensión vulnerable ya no está sola, ya no veo solo la dimensión vulnerable del otro, sino que también me invita a reconocer cuál es el don que el otro tiene para aportar en este camino, en este caso, en este camino sinodal. Entonces ahí vemos un pequeño matiz, porque no solo miramos las heridas y las fragilidades, sino que estamos llamados a reconocer los dones, los aportes, podemos decir las fuerzas, el liderazgo, lo que tiene de lindo para aportar el otro en esta iglesia comunión y en este camino. Ahora bien, si lo miramos en estos términos, ¿cómo formamos entonces este corazón pastoral? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? ¿Cuál sería la actitud para corresponder a estos dones que tienen los demás? Y aquí la propuesta, retomando un poquito esa intuición de Juan Pablo II, que decía que frente a los dones de los demás tenemos que alejarnos de la desconfianza, lo formulo de una manera propositiva y digo, bueno, frente a los dones de los demás necesitamos tener una confianza. Tener una confianza, y aquí un poquito el diálogo interdisciplinario me ayuda a formularlo como una confianza no ingenua, una confianza responsable. Sabemos que pedir una confianza absoluta, una confianza que anula la conciencia del otro, es un error grave que puede conducirnos a distintos tipos de abuso. Abusos de poder, abusos de conciencia, abusos sexuales. No queremos ese tipo de confianza, queremos una confianza que sea responsable, que sepa discernir. Discernir lo que el otro puede aportar y lo que podemos construir juntos. Entonces, la caridad pastoral se declinaría como misericordia ante la vulnerabilidad humana, ante la fragilidad, ante el pecado, y se declina como confianza responsable ante los dones que el otro, ante las gracias, los frutos del Espíritu que el otro tiene para aportar. Y entonces, ¿cómo formamos? Porque son dos dimensiones complementarias, recíprocas, en donde esa caridad pastoral se declina. Bueno, aquí la propuesta sería formar en el discernimiento para percibir esta persona, esta comunidad, aquí y ahora, ¿en qué situación está? ¿Está en una situación de vulnerabilidad para que yo la acompañe misericordiosamente, la consuele, la levante, la reemplace? ¿O esta persona en este momento, esta comunidad, está con iniciativa, de pie, decimos, ¿no? De pie, puestas de pie, aportando sus dones? Bueno, en mi opinión, entonces, esto es ayudarnos mutuamente a discernir cómo esta caridad pastoral es una caridad pastoral situacional, que nos ayuda a descentrarnos a nosotros. El acto pastoral es descentrarse a la realidad del otro. Y entonces acompañar desde la realidad del otro concreto. Esto puede tener también algunos diálogos interdisciplinares, y acá tengo de trasfondo la teoría del liderazgo situacional, ¿no? Los liderazgos acontecen en la medida en que puedo percibir, según este marco, la situación concreta del otro. Entonces, mi acción pastoral se configura en relación constitutiva con la realidad concreta del otro, no siempre de la misma manera. Bueno, como gran metáfora, porque ya estamos en hora, acá estamos muy acostumbrados a las peregrinaciones juveniles, y yo les digo a mis alumnos, si estamos caminando acá hacia la Virgencita de Luján, y vos estás caminando y viene alguien corriendo y te quiere cargar, ¿a vos qué te parece? Y me parece muy mal, me dicen los alumnos seminaristas, y yo le digo, bueno, a mucha gente cuando quiere aportar sus dones y está caminando en la iglesia, le viene muy mal que los querramos cargar. Ahí la actitud es caminar codo a codo, paso a paso, y si va adelante, si va con la imagen cabecera, seguirlo. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina, por tu contribución. Vamos a tener al final de nuestro panel la oportunidad pues, de recoger algunas preguntas y cuestiones. Entonces, para los asistentes a este webinar, pues pueden ir juntando sus preguntas, también subiéndolas en la pestaña que dice preguntas y respuestas o el Q&A que encuentran ahí en el Zoom o a través del Facebook Live. Vamos a dar entonces un paso más en este nuestro diálogo. Le voy a dar la palabra a la doctora Serena Nocetti. Ella es laica italiana, profesora titular de Teología Sistemática en el Istituto Superiore de Scienze Religiosi de la Toscana. También imparte cursos en la Facultad de Teología de Italia Central y en otras facultades de teología italianas. Miembro coordinador y fundador del Coordinamiento Teologal Italiano, Coordinación de Teólogas Italianas, y fue vicepresidenta de la Asociación Teológica Italiana entre el 2011 y el 2019. La doctora Nocetti ha sido experta de la Red Eclesial Panamazónica durante el Sínodo para la Amazonía. Ha sido Visiting Fellow Professor en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Enseña numerosos cursos en italiano y en español sobre eclesiología, ministerios y tantos otros temas afines. Ha publicado junto a Severino Dianich un tratado sobre la iglesia, autora del libro Diáconas, un ministerio de la mujer en la iglesia, y ha sido últimamente coeditora con Roberto Repol del comentario de los documentos del Vaticano II, que ha sido publicado en italiano en 8 volúmenes. Le damos la bienvenida a la doctora Serena Nocetti. El espacio es suyo. Gracias. Gracias por esas invitaciones. Buenas tardes a todos y a todas. Mi artículo fue sobre el ministerio ordenado en los documentos del Concilio Vaticano II y también sobre el tema del poder. Porque el Concilio Vaticano II entregó a la Iglesia una visión profundamente renovada de la teología del ministerio ordenado, nuevas perspectivas sobre la naturaleza del ministerio y sobre las formas de ejercer el ministerio en sus 3 grados, obispo, presbítero y diácono. Y reflexionar sobre la sinodalidad, sobre la forma sinodal de la Iglesia hoy y sobre la participación de todo el pueblo de Dios en el Sensus Fidei, conlleva, necesita una recepción adecuada de esta visión del ministerio ordenado del Vaticano II y exige pensar de manera diferente que en el pasado sobre la delicada y espinosa cuestión del poder. Yo creo que podemos reunir los elementos de novedad de la teología del ministerio ordenado del Concilio Vaticano II en torno a 5 elementos centrales y per cada uno hay un cambio de la manera de pensar sobre la autoridad y el poder de los obispos, presbíteros y diáconos. En primer lugar, el ministerio ordenado se sitúa en el marco de la misión mesiánica de todo el pueblo de Dios y a su servicio. Y en el concilio encontramos una opción decisiva muy fuerte por una fundamentación de los ministerios ordenados en perspectiva eclesiológica y pneumatológica. Y se abandona el esquema fundacional cristológico, ontológico, tradicional. El segundo, la ratio teológica, la razón teológica, por qué y para qué existe el ministerio ordenado, se indica en la custodia de la fe apostólica y en el servicio a la unidad de la Iglesia. No se va a fundamentar sobre inmediatamente el munus sanctificandi o la presidencia de los sacramentos de la Eucaristía así. Así tenemos un distanciamiento decisivo de la interpretación sacerdotal del ministerio ordenado, definida por San Tomás y por el Concilio de Trento. Y tercero, el Vaticano II abandona el esquema de los poderes sagrado, potestad sacra y poder de jurisdicción. Y prefiere un esquema diferente, el esquema delle tria munera Christi,
sacerdote, profeta y rey en su vida, y para presentar la especificidad de todos los sujetos de la iglesia y especialmente para presentar las acciones específica de los ministros ordenados en la iglesia y para la iglesia, el munus docendi, el munus santificandi, el munus regendi ac pascendi. Pero el munus docendi es el primer de estos, es un munus para enseñar y para dar palabra como con fundación apostólica. Y cuatro, recuperando la antigua visión de Ignacio de Antioquía y de Cipriano, los padres conciliares retoman la estructuración tripartita del ministerio ordenado. Se va a dar una solemne afirmación de la sacramentalidad del episcopado, después más que 1000 años que no se había reconocido, y también se va a dar el restablecimiento del diaconado como grado autónomo y permanente. Eso va a cambiar nuestra perspectiva sobre las relaciones entre las diferentes figuras ministeriales. Yo creo que esa es una adquisición muy fuerte sobre también la complementariedad del ministerio del presbítero y del diácono. Se va a dar nuevos equilibrios en la vida eclesial y se van a dar palabras nuevas de nuevos ministros para una iglesia sinodal. Y por último, los documentos conciliares muestran siempre una visión colegial del ministerio. No se centra la atención en la figura del ministro individual, aislado del colegio o del ordo al que pertenece. Tenemos el colegio episcopal y tenemos el presbiterio. Tenemos siempre como un cuerpo colegial. Esa es una diferente visión y esos 5 diferentes elementos tienen dan perspectivas nuevas sobre en torno a la consideración y comprensión del poder. Yo creo que la reflexión en el Vaticano II se centra en las figuras ministeriales y no en un tratamiento, en una visión, en un pensamiento, en el ministerio en abstracto. Todo se va a dar en torno a las figuras ministeriales. Los obispos, los presbíteros, los diáconos son presentados en sus relaciones eclesiales fundamentales y se van a dar en su contribución ministerial específica. Todos son sujetos cuya identidad se define con otros Cristi Fideles en la iglesia y para la iglesia. Cada una de las afirmaciones que se va a dar sobre estas figuras ministeriales siempre se va a porla en el contexto y en la visión de la iglesia y para la iglesia. Siempre es una perspectiva que se va a dar para una misión colectiva, una misión comunal. Y así yo creo que cada una de los 5 elementos, las 5 líneas en torno a las cuales se desarrolla la teología del ministerio ordenado del Vaticano II, ofrece indicaciones muy preciosas para volver a entender el tema del poder y de la autoridad en forma nueva y diferente. En primer lugar, vamos a decir que los ministros son en la iglesia y para la iglesia, para la misión de todo el pueblo de Dios. Tenemos que reflexionar en torno sobre el poder de palabra de todos los bautizados en el pueblo de Dios, porque siempre tenemos una única misión de la iglesia que implica y requiere la sujetualidad de todos los bautizados. Y yo creo que solo hay una fuente de carismas y ministerio del Espíritu Santo. Y uno es también el fin último, que requiere sinergia y cooperación. Así, en una iglesia sinodal podemos superar en la visión del Vaticano II sobre el ministerio ordenado la oposición entre una ecclesia docens y discens, y podemos como superar la idea de que el poder de los ministros sea un poder sobre y que va a dar a necesitar una obediencia sin
inteligencia, creatividad por las personas. Y más profundamente, el Vaticano II cuestiona la dinámica unidireccional de comunicación del clero a los laicos. Va a cuestionar la idea que uno es sobre todo y va a dar su poder sobre toda la iglesia. Yo creo que el poder sobre la autoridad, el poder de los ministros ordenados es un poder de palabra. Tenemos muchos poderes en la iglesia, todos son poder de palabras para anunciar, para evangelizar, y tenemos un especial poder de palabra que es el poder sobre la comunidad y la autoridad. Pero todo en un sistema cooperativo, no en un sistema donde lo uno va a ponerse sobre todos sin interacción multidireccional y sin cooperación o sinergia. Es muy interesante en los documentos del Vaticano II, dos textos, dos pequeñas afirmaciones que están en Lumen Gentium 27 y en Christus Dominus 16, donde se dice que se va a decir, que se habla de munus regendi ac pascendi, es decir, de un gobierno de estilo y finalidad pastoral, que se va a poner junto. Es muy interesante, muy precioso, que se va a hablar de 5 maneras diferentes de ejercitar este munus regendi ac pascendi. El primero es el testimonio de vida. El obispo, el cura, tiene que ejercitar su poder y su munus regendi por su testimonio de vida. Segundo, por exhortación moral. Tercero, el diálogo, la conversación con toda la comunidad. Y luego, autoridad y potestas. Y se van a dar en estos textos 2 metáforas bíblicas muy fuertes, que son la del pastor y del padre de familia. Hablar de pastor y padre de familia es hablar de uno en un contexto colectivo. Es el rebaño y la familia, es decir, uno y todos que van a dar su identidad lo uno con lo otro y lo uno para lo otro. Así, yo creo que debemos superar la lógica curiárquica. Elizabeth Schulze-Ferenza la va a hablar de esta palabra, es el poder del curios sobre todo. Si vamos a hablar de muchos diferentes ministerios, si vamos a pensar la misión de la iglesia en pluriministerialidad de los laicos y ministros ordenados en su complementariedad, yo creo que debemos como superar esta lógica piramidal, jerárquica, y pensar por un liderazgo transformacional, un liderazgo cooperativo, y un liderazgo que va a compartir responsabilidad en la iglesia. Creo que hoy obispos, presbíteros, diáconos tienen que pensar en forma de liderazgo transformacional para guiar un pueblo que va a caminar en la historia y guiar procesos colectivos. Y también tiene que aprender cómo se puede desarrollar un liderazgo cooperativo con todos y todas los bautizados, las bautizadas. Y tenemos que salir de una perspectiva patriarcal, porque esta perspectiva marcó la mentalidad de todos los cristianos, muchos cristianos y cristianas por muchos siglos. Y porque para que esto se pueda dar, yo creo que debemos regresar, entender, comprender bien la perspectiva fundación eclesiológica y pneumatológica del ministerio ordenado que el Vaticano II desarrolló. Porque después del concilio muchos teólogos y también muchos documentos regresan a una visión tradicional, ontológica y cristológica del ministerio, en torno a la idea in persona Christi Capitis. Yo creo que debemos permanecer en la perspectiva del Vaticano II y trabajar más y más en la perspectiva de Iglesia sinodal, como en esta perspectiva que el Vaticano II nos abrió.
Y se puede concluir, yo creo que tenemos 4 nuevos retos que son muy fuertes para pensar también el ministerio ordenado. El primero es el poder de jurisdicción para los laicos, no delegado, sino fundado en el bautismo. Segundo, tenemos que hablar y debatir de la ordenación de las mujeres. Para mí la ordenación diaconal de las mujeres es posible y puede cambiar la visión del ministerio ordenado en profundidad. Tercero, reflexionar sobre la identidad específica del diácono. El diácono es muy desconocido, pero es un ministerio ordenado muy fuerte para transformar la iglesia sinodal. Y 4, tenemos que debatir y aprender muchos de las diferentes confesiones cristianas. Todas las instituciones humanas, incluso la Iglesia, puede ser verdaderamente entendida, comprendida cuando se conoce la naturaleza y la fuente de la autoridad que se ejerce y cuando se puede evaluar la distribución de los poderes en el sistema social. Tenemos que pensar más y debatir más en perspectiva sinodal sobre estos temas que son tan difíciles pero tan necesarios para nuestro futuro de Iglesia. Gracias. Gracias, Serena, por esta intervención tan clarificadora. Vamos a continuar entonces nuestro diálogo. Como dije antes, al final vamos a tener un espacio especial para las preguntas. Pueden ponerla en la pestaña de preguntas y respuestas. Voy a darle la palabra al doctor Rafael Luciani. Es laico venezolano, doctor en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana y con una investigación postdoctoral en la Julius Maximilians Universität de Alemania. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y es profesor extraordinario en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Actualmente enseña eclesiología, teología latinoamericana, Concilio Vaticano II y sinodalidad en la Iglesia. Sirve actualmente como perito del Consejo Episcopal Latinoamericano y es miembro del equipo teológico asesor de la presidencia de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, fundador del Proyecto Iberoamericano de Teología y numerosas publicaciones, entre ellas La Teología del Pueblo y el Papa Francisco, publicaciones sobre sinodalidad, la teología de la práctica del Sensus Fidei. Recientemente ha sido coeditor junto a Serena Nochetti, que está aquí hoy con nosotros, y junto al profesor Carlos Chickendance, de un estudio sobre la sinodalidad y reforma como desafío eclesial. Y es también coautor con Serena Nochetti de un libro nuevo que se llama Sinodalmente, forma y reforma de una iglesia sinodal. Actualmente el doctor Luciani trabaja como miembro experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo. Doctor Rafael, estamos en sus manos. Gracias, Jonathan. Un abrazo a todas y a todos los que nos están viendo en este momento. Quisiera comenzar con un número que en el webinar, el primero que tuvimos sobre la desacerdotalización del ministerio ordenado, citaba, porque lo que estamos haciendo es un clamor que se pidió en la consulta diocesana y que el documento continental del sínodo en el número 67 lo dice con una claridad impresionante. Dice lo siguiente: la experiencia realizada ha ayudado a redescubrir la corresponsabilidad que proviene de la dignidad bautismal y ha permitido la posibilidad de superar una visión de la Iglesia construida en torno al ministerio ordenado para avanzar hacia una iglesia toda ministerial que es comunión de carismas y ministerios diferentes. Aquí tenemos un marco, ¿no?, conceptual que nos puede ayudar a avanzar entonces a esta iglesia en clave sinodal. Pero, ¿cuál es la eclesiología que está detrás de esto? No es un invento del pontificado de Francisco ni del camino sinodal que estamos viviendo. Es una recepción nueva que se hace del texto y del espíritu, no solo del espíritu, del texto y del espíritu del Concilio Vaticano II. Y esa eclesiología reconoce, como aparece en todos los estudios
que ofrecemos en este número de la revista Seminarios, desde la Eclesiología del Pueblo de Dios, que es el capítulo 2 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. Y esta Constitución nos ayuda a reconocer que hay un carácter normativo, ya que hay una novedad en la actual recepción. Al ser normativa, esta segunda parte, el segundo capítulo de la Lumen Gentium, nos está indicando que toda la Iglesia en su ser, en su hacer, en su devenir, ha de pensarse como una totalidad orgánica, no una unidad sumatoria de sujetos, unos arriba de los otros, sino una totalidad orgánica. Y esta expresión, totalidad orgánica, viene de uno de los arquitectos de la Lumen Gentium, que fue el cardenal Suenens. A él le preguntan, una vez que termina el concilio, en una entrevista, cuál era el fruto, ¿no?, que él consideraba más grande o más importante del concilio. Y dice dos palabras: pueblo de Dios como totalidad orgánica de fieles, la totalidad, y segundo, lo que deriva de ahí, que es la corresponsabilidad. Corresponsabilidad de todas y de todos, no solo en la misión ad extra de la Iglesia, sino también en la vida ad intra, interna, de las estructuras, de las relaciones, de las maneras como se trabaja y se piensa y se discierne la Iglesia. Y por tanto, este es el marco eclesiológico que nos permite hacer una renovación a esta teología del ministerio ordenado. Y una de las palabras claves que permite la eclesiología del pueblo de Dios es la palabra fiel, Christi Fideles. Y cuando hemos escuchado muchas veces esta palabra, sentimos que se refiere solo a los laicos y a las laicas, y no es así. Muchas veces cuando estamos sentados en nuestras parroquias participando de la Eucaristía, el ministro ordenado dice, o el obispo dice, ustedes, los fieles, y no se siente esa persona que es un fiel más. Por eso es que el Concilio Vaticano II, cuando recupera esta expresión, está recuperando una relación bautismal horizontal que parte de la dignidad de cada una y cada uno en la Iglesia y que a la vez expresa la diversidad de carismas, de ministerios, de funciones, de servicios en la Iglesia. No es de pasar en alto cuando Francisco, en sus primeras intervenciones que hace como Papa, dice: todos somos fieles, laicos, presbíteros, religiosas, obispos, el Papa, dice él. Esta expresión entonces nos ubica en una iglesia poliédrica, pluriforme, de diversidad, y esa diversidad en la comunión de las distintas vocaciones que puedan existir. Un texto muy fuerte que tiene que ver con esta relación de complementariedad es Apostólica Autocitatem. Cuando habla del laicado, utiliza en el número 6 una expresión que en latín es muy clara: mutuo se complent, que significa se completan, no solo se complementan como normalmente solemos escuchar, se completan mutuamente. El laicado y el ministerio pastoral, dice el texto, se completan. ¿Puede haber ministerio ordenado sin el resto de los fieles? Por supuesto que no. ¿Puede haber un episcopado sin pueblo de Dios, es decir, sin diócesis? Eclesiológicamente no tiene sentido. Y aquí es donde entramos por eso en el sentido de una renovación del ministerio ordenado al interno de lo que es el pueblo de Dios, sea como totalidad orgánica o sea como lo que llamamos la diócesis, que es una porción del pueblo de Dios. El gran eclesiólogo español Santiago Madrigal dice algo en sus estudios que es muy importante para entender el concilio. Él decía que el Vaticano II ha hecho una opción. Su punto de partida no es la celebración de la Eucaristía, el culto, sino la misión del pueblo de Dios. Cosa, continúa Santiago, que implica reconocer la prioridad ontológica del pueblo sacerdotal en la que se inscribe el ministerio sacerdotal. Es decir, que
cuando Madrigal recoge esta reflexión, podemos recordar lo que ya decía otro de los grandes arquitectos de la Lumen Gentium, como era Monseñor Deschbet, obispo de Brujas, y él decía, hay que situarse de nuevo en y como pueblo de Dios. Se refería al ministerio ordenado y al ministerio jerárquico en específico. Por tanto, aquí tenemos el marco eclesiológico desde donde la caridad pastoral y desde donde el modo como entendemos el ejercicio del poder en la iglesia, hoy en día, a la luz de una iglesia sinodal, encuentran un giro nuevo, una manera nueva de ser profundizadas. Y para terminar, esto se pone en práctica con otra recuperación, que es la teología y la práctica del sensus fidei. Normalmente, el sentido de la fe de los fieles, el sensus fidei, era solo aplicado a la evolución del dogma. Y tenemos el caso del reconocimiento de los 2 dogmas marianos que existen. Pero hoy en día adquiere una nueva lógica a través de una práctica. Es decir, cuando Lumen Gentium, el número 12, habla del sentido de los fieles, está refiriéndose a que el Espíritu se manifiesta a través de una diversidad de carismas, servicios, dones que podemos tener en la iglesia, y esto nos lleva a una pregunta fundamental, que es la del camino sinodal. Si realmente creemos que el Espíritu habla a través de las distintas voces, historias de vida, personas, o solo a través de aquellas con las que nosotros estamos de acuerdo. Y por eso es que es tan fundamental esta recuperación del sentido de la fe, porque se trata de reconocer la presencia del Espíritu a través de la vida de la otra y del otro. En este contexto, hoy en día, la eclesiología del pueblo de Dios da este nuevo giro y se profundiza y madura a través de esta recepción de la teología y la práctica del sensus fidei. Para culminar, cuando digo práctica, nos referimos a lo que estamos viviendo, maneras de comunicarnos que van cambiando las relaciones, los modos en que nos interpretamos, nos entendemos en la iglesia, y eso se expresa a través de estructuras e instituciones que tienen que facilitar esa manera de vivir y de ser en la iglesia. Cuando en el camino sinodal actual se dice que desde años no me sentía que la iglesia preguntaba algo que yo pudiera opinar acerca de algo, eso es realmente profundo para la iglesia, para la conversión de la iglesia. Porque una iglesia que no escuchaba es una iglesia que no aprendía. Y hoy en día, con la práctica del sensus fidei, se quiere buscar que la iglesia que escucha sea la iglesia que aprenda de la escucha, no de sí misma autorreferencial, sino de la escucha a la otra y al otro, y más allá de la misma iglesia, la sociedad y las instituciones que no pertenecen a la Iglesia Católica. Y por eso es que es tan importante también cómo se replantea lo que significa un sínodo, que en la tradición se refiere a una consulta a los bautizados, y eso cambia hoy, porque la consulta se abre a toda persona en la sociedad, más allá de ser bautizado o no. Esta práctica es lo que generará una renovación del ministerio apostólico. Y culmino con un ejemplo. En las prácticas de escucha, llamadas también a veces, según el método que uno utilice, conversaciones espirituales, se sientan juntos obispos, presbíteros, religiosas, religiosos, laicos, laicas, en torno a una mesa. Cuando estamos todos y todas sentados ahí, empezamos a discutir temas que pueden ser difíciles para uno o para otra. Una vez estaba yo discutiendo un tema y había un obispo que se incomodaba con el tema que se estaba discutiendo. Después de pasar la ronda donde todos opinaron, dijeron y compartieron sus pareceres, el obispo al final dijo, aprendí algo que no sabía. Y
Eso no significa que la persona acepta, pero sí significa que la persona entiende las razones por las cuales estamos dialogando. Y eso es un cambio fundamental en la iglesia, porque estamos acostumbrados a decir simplemente no o sí, pero sin saber qué hay detrás en cuanto a lo que significa ser iglesia, en cuanto a lo que significa ser bautizados y sobre todo lo que significa que el Espíritu habla a través de cada uno y de cada una y no por donde nosotros queramos que el Espíritu habla. No somos dueños del Espíritu. Por esto esta eclesiología del pueblo de Dios es el marco fundamental para dar el paso hacia una renovación del ministerio en clave sinodal, que es lo que en este proyecto hemos querido presentar a través de una serie de investigaciones que se ofrecen en la revista. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Tenemos un espacio más bien breve. Yo tengo algunas preguntas para nuestros panelistas, pero nuevamente las animamos a que pongan sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas o a través del lugar en donde están viendo pues esta transmisión. La primera pregunta que tengo es para la doctora Bacher, que nos habló de esta expresión tan útil y tan significativa que es la caridad pastoral. Al final nos habló de cómo esa caridad pastoral se traduce en unas actitudes concretas y cómo puede ser vivida, por supuesto, también por los laicos. Y al final de su intervención nos habló del discernimiento. Quería preguntarle yo si podría describir un poquito más su percepción, su idea, lo que considera usted, por qué es importante este discernimiento y algunas vías para poder, digámoslo así, implementarlo en la vida cotidiana del creyente. ¿Cómo usted imagina, cómo usted ve el discernimiento en la vida del creyente? Bueno, muchas gracias, Jonathan. Yo referí a que percibo, es decir, en la pastoral es bastante habitual hablar de la atención a la realidad, como recién también refería Rafael, y de cómo la iglesia tiene que corresponder a esa realidad, ¿no? Pero no es tan habitual y a veces es poco habitual en la línea del concilio percibir que en los signos de los tiempos hay una nota de positividad, ¿no? Como decía ya Juan 23. Y la historia está preñada de ese Dios que la está haciendo transformar. Lo que no es tan habitual es desplegar las actitudes frente a esa positividad, ¿no? Ese es el eje de la caridad pastoral en su dimensión de confianza responsable, ¿no? Entonces aparece como esta escisión. Por un lado está la práctica de atención a la realidad y en una eclesiología renovada, esta atención flotante a esa obra del espíritu, pero cuando vamos a la formación espiritual, a la formación actitudinal del sujeto, ya sea ministro ordenado u otros trayectos formativos, solo hacemos hincapié en un corazón volcado a la misericordia, ¿no? Entonces operan como dos procesos separados. Lo que acá estamos tratando de hacer es unificar ese proceso, ¿no? Entonces el discernimiento no es otro, en respuesta a tu pregunta, parece que me había perdido, no es otro que lo que veníamos haciendo, pero dándole una corrección a la actitud que supone ese mismo discernimiento de parte de la gente pastoral. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Vamos a continuar el diálogo. Ahorita le voy a dar tengo alguna pregunta para la doctora Nochetti, que en realidad son dos preguntas. La primera es en relación con su idea del diaconado, de profundizar el ministerio diaconal, por supuesto desde esa perspectiva inclusiva de la mujer, del lugar, del rol de la mujer.
cómo de pronto profundizar un poquito más sobre la especificidad de ese ministerio diaconal. Y yo también tenía esta idea, tú hiciste referencias a unas imágenes que utilizamos en la teología para describir el ministerio apostólico, y hablaste concretamente del pastor y también de una interesante, el padre de familia. Y al final añadiste una reflexión sobre cómo es parte de la reforma de la iglesia es salir también de imaginarios que son más bien patriarcales. Bueno, ¿cómo crees tú que hacer una referencia a esa expresión que es clásica dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la teología como padre de familia o paterfamilia, pudiera ayudarnos más bien a reformar esa iglesia en vías un poco más inclusivas y más desde la horizontalidad? Bueno, gracias por esas dos preguntas muy fuertes. Y también voy a dar algunas ideas sobre la especificidad del ministerio ordenado. Yo creo que en Lumen Gentium 29 se va a dar como una llave, y también en la celebración de la Eucaristía, porque nos vemos dos diferentes ministerios, lo del presbítero, que va a dar su presidencia a la Eucaristía, y también del diácono, que está cerca de él. Y el Lumen Gentium 29 habla de que es un ministerio, los diáconos son ordenados ad ministerium sed non ad sacerdotium, son ordenados al ministerio ordenado, pero no en un grado, en una forma sacerdotal. Así yo creo que los diáconos van a guardar y a servir la apostolicidad de la fe en una manera especial, conectando el evangelio que se va a proclamar y la verdadera calidad y manera de vivir el amor, las relaciones verdaderas, el amor en la comunidad, y porque es el diácono que no es solamente como servidor para la comunidad, para dar respuestas concretas a muchas diferentes necesidades. Él es un animador de la diaconía de todos, todos y todas en la comunidad. Yo creo que tenemos que pensar que es un ministerio complementar a lo del presbítero, y va a dar una forma especial de servicio a la proclamación del evangelio, porque si nosotros no vivimos la fe en la caridad muy concreta, muy verdadera en el amor, nuestra fe no tiene valor, no tiene razón, no tiene fuerza. Así tenemos que en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, si no hay diáconos, toda la iglesia está como desequilibrada. Yo creo que ese es el término. No tiene su sapiencia, no tiene su fuerza, no tiene su forma, después del Vaticano II. Y la segunda pregunta, me gustaba esta imagen del pastor y del padre, porque es una imagen que va a decir el papel del uno en todos, es como lo que va a servir el ser, no una suma de muchas personas como singulares, sino una identidad colectiva. Rebaño y familia es una identidad colectiva, y también va a dar conocimiento, pasión, abnegación de sí mismo y así. Pero la imagen es una imagen patriarcal, el paterfamilias, porque esto es nuestra tradición. Yo creo que debemos reflexionar sobre nuestro lenguaje y crear nuevas metáforas y explicar nuestras experiencias con nuestro lenguaje. Hoy podemos decir como la madre y padre de familia, porque tenemos una experiencia como mujeres en nuestra familia, como las que van a dar unidad y con participación. Pero las metáforas tienen siempre una historia y tienen siempre vocación. Así podemos, yo creo, usar esas metáforas, pero con cuidado y
conociendo, con conocimiento muy profundo de la historia. También mi artículo es muy largo para seminarios y las temáticas son muy técnicas, pero yo creo que podemos compartir también sin dificultad. Y disculpe por mi español tan pobre. No, perfecto, está muy bien. Muchas gracias, Serena, por tu respuesta. Ahora vamos a preguntarle al doctor Rafael Luciani. La iglesia existe para evangelizar, es algo que nos ha recordado constantemente el Papa Francisco. Y tanto Serena como Rafael nos han hablado de cómo el sujeto de la evangelización es el pueblo de Dios, es todo el pueblo de Dios. Sabemos también de la experiencia que Rafael ha tenido en las experiencias sinodales, en esta experiencia de consulta al pueblo de Dios, de que en el fondo, como él nos lo explicaba, hace parte de una toma de conciencia de la dignidad bautismal de todos los fieles laicos y de todos los fieles en la iglesia, incluso los ordenados, ¿no? Yo quisiera preguntarle sobre ese proceso de la sinodalidad. ¿Cómo se pueden manejar las tensiones, los conflictos, las experiencias, digámoslo así, como de desencuentro que uno podría naturalmente encontrar en procesos de consulta, en procesos de consulta sinodal, como lo hemos visto en distintos lugares en el mundo? ¿Cómo se manejaría esa tensión entre el centro-periferia, ¿no? ¿Cómo esa tensión entre autoridad y base eclesial? Quizás la pregunta podría ser referenciada en concreto hacia el proceso sinodal alemán, por ejemplo, que hemos tenido tanto ruido alrededor del proceso del sínodo de Alemania que no le hace justicia un poco a ese proceso. ¿Cómo manejamos un poco, cómo imagina usted, doctor Luciani, esa tensión entre el centro, entre la autoridad, entre la potestad y un poco este proceso de consulta sinodal? ¿Cuál es su experiencia? Sí, gracias, Jonathan. Yo creo que el concepto de corresponsabilidad no está todavía recepcionado completamente en lo que implica. Para poner el ejemplo, como tú dices, del camino alemán, sinodal alemán, que hoy están sesionando, de hecho, una manera de renovar el ministerio ordenado que ha tenido siempre la Iglesia desde la tradición es las prácticas colectivas a través de consejos, por ejemplo, a través de la construcción de consensos, siempre prácticas comunitarias o colectivas, ¿no? Hoy en día se ha hecho toda una discusión sobre lo que es el consejo sinodal que se quiere formar en el caso de Alemania. En Venezuela, a finales de los 90, hicimos un concilio plenario venezolano y una resolución que hemos hecho es la creación del Consejo Nacional Pastoral, donde laicas y laicos, presbíteros, religiosas, instituciones de la Iglesia, junto con obispos, a nivel supradiocesano, toman decisiones que van luego a las diócesis. Entonces, son modelos donde hay una elaboración compartida de decisiones. Pero esto no es nuevo. Antes del concilio, y el otro día lo conversábamos con Serena y yo, antes del concilio, los obispos, con una mentalidad todavía preconciliar antes del concilio, habían propuesto en las en las consultas que se les hicieron, que se crearan consejos eclesiales donde entre laicos, laicas y todos los sujetos eclesiales participasen en la consulta, en el consejo y en el ofrecer soluciones y toma de decisiones en la iglesia. Esas propuestas no fueron luego recepcionadas y se creó el sínodo de obispos, como lo conocemos, que es una estructura episcopal. Y con esto lo que quiero decir es que no es algo nuevo, ya viene de la tradición misma de la iglesia y la tensión se basa en que este concepto de corresponsabilidad lo hemos entendido de manera auxiliar porque en el año 85 el sínodo extraordinario que se celebró redefinió este concepto a la luz de una relación auxiliar. Yo ayudo al obispo, yo ayudo al párroco, incluso el párroco ayuda al obispo, pero no tiene tampoco él
ninguna vinculación, capacidad de vincular al obispo. ¿Qué sucede hoy con esta eclesiología que busca, en el contexto que estamos ofreciendo acá, una renovación del ministerio ordenado? Que la corresponsabilidad es vinculante. Desde una parroquia a un consejo, a cualquier entidad eclesial, es vinculante. Significa que un obispo no puede hacer una decisión sin haber hecho una previa consultación al pueblo de Dios al cual él pertenece y del cual él tiene que ser testimonio y voz. Y esto nos lleva a una consideración bien importante en este sínodo, como en cualquier modelo de sínodo. Un obispo no está en un sínodo para dar su opinión individual. Está para dar testimonio de la porción del pueblo de Dios que él representa y en la que él hace vida como un fiel más. Y eso es un cambio fundamental que poco a poco hemos ido viendo. Antes se consultaba a obispos que nunca habían tenido experiencia pastoral alguna, no sabían lo que significa una parroquia. Y de repente los nombran a una oficina para coordinar todo un trabajo eclesial sin esta experiencia de haber sido pastor de una porción del pueblo de Dios. Entonces creo que el concepto hoy de corresponsabilidad vincula al obispo con su diócesis, a el párroco con su comunidad, al laico, a la laica con la vida completa de la iglesia, no comparte, y creo que ahí hay que profundizar y seguir avanzando, ¿no? Pero ciertamente se ha dado un paso que supone un giro que no tendrá vuelta atrás si cada una y cada uno de nosotros lo seguimos impulsando y que no nos suceda como años después del concilio que caímos en el famoso invierno eclesial, esa metáfora, ¿no? Y hoy hemos regresado al inicio de una primavera. Esperemos que continúe y que siga profundizándose. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención, por tu respuesta. Seguramente hay muchas cosas que podemos seguir profundizando, ¿no? Ahora, alguna pregunta del público, ¿sí? Voy a hacer la pregunta y alguno de los tres, bien sea Carolina, Serena o Rafael, si quiere contestarlo, lo puede hacer. Es en relación con el ministerio, digamos, estamos reflexionando sobre el ministerio apostólico. ¿Qué relación puede haber entre esta reflexión, entre los conceptos que hemos manejado como autoridad, potestad, ministerio y la salida de la crisis de los abusos sexuales y de poder en la iglesia? Si podrían ustedes o alguno de ustedes podría decirlo un poco más claramente, ¿cuál sería la relevancia de esa reflexión en relación con la salida de esta crisis de abusos sexuales y de poder? ¿Quién quisiera responderla? Bueno, no quisiera hablar yo que hablé ahora, pero yo cortamente creo que la crisis tiene que ver con una idea de noción del ministerio ordenado con un poder en sí mismo que me lo da la ordenación. Y hay un estudio que se hizo en Australia que dice exactamente eso, dice el clericalismo o la persona que ha sido ordenada cree que por la ordenación misma ya adquiere un poder que le da sobre las demás personas, ¿no? Y de ahí hay toda una deformación de la conciencia cotidiana y de las maneras como me relaciono con los demás, y así podemos ir enumerando muchas actitudes, ¿no? Pero todo eso viene a la vez de la formación, no es algo que surge de un día para otro. Si la iglesia a nivel institucional no hace una reforma de los seminarios y de los procesos formativos, bueno, no vamos a ir a ningún cambio inmediato, ni siquiera a mediano plazo, ni a corto, ni a largo plazo, perdón. ¿Por qué? Porque lo que hoy se forma, en 8 a 10 años lo empiezo a ver. Si no cambio hoy algo, voy a tener en los próximos 10 años lo mismo. Entonces, las decisiones que hay que tomar sobre la reforma de seminarios son decisiones urgentes si queremos una iglesia en clave sinodal.
Le doy la palabra a Serena, si Yo quiere. creo que tenemos también un problema de estructura. La crisis de los abusos es es un problema de ministerio, de identidad y también de estructura de formación, pero también de estructura de gestión del poder. Porque ahora tenemos como una estructura totalmente piramidal y cada uno de los grados va a dar explicación de sus decisiones y sus acciones solamente al grado que está sobre de él. El cura al obispo, el obispo al papa. No tenemos como accountability, transparencia, dar cuenta de sus acciones y responsabilidad entre el pueblo de Dios. No tenemos una cultura del secreto que no fue bonita por esta conducción. Y así yo creo que tenemos que revisionar muy profundamente cómo se va a hablar en la iglesia, cómo se va a compartir nuestro camino. Y también para la formación, yo creo que necesitamos mujeres, laicos, laicas, que van a formarse juntos a los presbíteros y a los diáconos también. Y también tenemos que difundir el diaconado permanente de personas casadas, porque este es muy fuerte para dar una diferente percepción de la sexualidad y la relación de la pareja y también otra diferente organización social, familiar y también eclesial. Son muchos diferentes factores que se van a dar como junto lo uno y lo otro. No sé si Carolina quisiera añadir alguna idea, Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Una pregunta más? Estamos Ok. bien. Yo solo quisiera agregar algo y es en lo que Carolina está haciendo. Ella está coordinando un proyecto junto con un equipo en el que estamos de consejos pastorales, ¿no? Y quisiera que dijeras algunas reflexiones sobre cómo esta institución pudiera ayudar a la renovación del ministerio apostólico. Y lo digo porque es un tema que en el sínodo va conectado a el ministerio apostólico y se está trabajando para profundizar ese tema y para que algún día llegue a ser esa una instancia de sinodalidad importante en la iglesia. Y Carolina tiene esa experiencia de haber venido incluso del sínodo arquidiocesano de Buenos Aires. Bueno, gracias, Rafael. Es un tema bien complejo, pero bueno, pensemos solo que en este horizonte posconciliar, habida cuenta de haber sido propuestos los consejos pastorales, muchas diócesis no lo tienen, ¿no? Y muchas parroquias tampoco tienen los parroquiales. Es decir, ahí hay una divisoria de aguas importante para ver como la conciencia de estas mediaciones estructurales, ¿no? Y claro, se ubica el consejo pastoral fundamentalmente como una instancia de discernimiento, un discernimiento que tiene que avanzar hacia la toma de decisiones y una toma de decisiones que sea, voy a aplicar acá la categoría responsable, ¿no? Que pueda dar respuestas a partir de esa decisión. Me parece una estructura importante, pero que todavía no tenemos la suficiente práctica, ni siquiera conocemos lo que está pasando en los consejos que están realizándose y que apunta a esta animación de la comunidad eclesial de una manera más colaborativa, corresponsable, en donde dé cabida a la diversidad de dones. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Agradecerles a todos los participantes en este panel, Rafael, Serena, Carolina, el doctor Santiago también. Simplemente recordarles algo con lo que el doctor Santiago Guijarro nos introducía a este panel, y es que pueden consultar los artículos de los panelistas en el volumen 67 de la revista Seminarios. Esto está digitalmente, ustedes pueden acceder a estos recursos de manera digital. La página es muy fácil, es seminariosdigital.es.
y el volumen de la revista es el 67, número 231. Entonces, invitarlos a que ustedes puedan consultar este material valioso para la reflexión cristiana y teológica. Le doy la palabra a Rafael para que concluyamos este panel. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y que esto sea replicado luego a través de sus comunidades, instituciones y familias también, ¿no? Que vayamos todos entrando en esta renovación sinodal de la Iglesia. Muchas gracias.